Hola, nosotros somos el equipo 7 y el día de hoy te vamos a hablar sobre el tratamiento terciario de aguas residuales. Lo primero que tenemos que saber es qué es y cómo es que se llega a un tratamiento terciario de aguas residuales. La mayoría de los sistemas de tratamientos de aguas residuales están conformados por un pretratamiento que remueve los desechos gruesos. A este le sigue un pretratamiento primario que separa la materia orgánica particulada. Luego pasan a un tratamiento secundario que se encarga de eliminar la materia orgánica y los nutrientes disueltos. Para este punto se puede aplicar un tratamiento terciario para eliminar los contaminantes remanentes tales como patógenos, turbidades, metales pesados, nitrógenos o fósforo. A esta lista de elementos también se le suman contaminantes emergentes que han sido producidos por el ser humano y que representan un grave riesgo a la salud de los ecosistemas y a la salud pública. Entre estos contaminantes se encuentran los plaguicidas, los pesticidas, fármacos, aditivos industriales o productos de cuidado personal. El tratamiento terciario consiste entonces en procesos adicionales que se utilizan para eliminar contaminantes remanentes en estado coloidal o suspendido que no han sido eliminados en el pretratamiento y en los tratamientos primario y secundario. Todos estos tratamientos se llevan a cabo en plantas de tratamiento de aguas residuales o también conocidas como estaciones depuradoras de aguas residuales. Cabe resaltar que tanto el tratamiento terciario como el cuaternario permiten reducir la carga de contaminantes de aguas residuales, permitiendo no solo su vertido a cauces naturales, sino que también su aprovechamiento como recursos hídricos alternativos. Este tratamiento terciario de aguas residuales, dependiendo del nivel de tratamiento que se desea o que se requiera, representa la última fase del proceso para reducir la carga de los contaminantes de las aguas residuales. La elección de los procesos de este tratamiento dependerá del pretratamiento y de los tratamientos primario y secundario implementados en cada planta de tratamiento, así también como la calidad requerida del agua tratada dependiendo de los objetivos para su uso y de la legislación vigente. Ejemplo de esto es la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1 de 1994, que refiere a la salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a los que se debe de someter el agua para su potabilización, que entre otras cosas establece límites permisibles de organismos coliformes totales y organismos coliformes fecales, así también como las características de color, olor, sabor y turbiedad que debe de presentar. Adicional a esto, también presenta algunos límites permisibles de algunos contaminantes como lo son el aluminio, el arsénico, el mercurio, el nitrógeno, el DDT y el plomo. Otro referente es la norma oficial. Esta norma básicamente nos propone límites máximos permisibles para metales pesados en biosólidos, contaminantes como el arsénico, el plomo, el mercurio y el zinc. También nos indica que de acuerdo a los límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en los lodos, se clasificarán en diferentes niveles dependiendo de la concentración de estos. Así, una clase tipo A se aprovechará para usos urbanos con contacto público directo durante su aplicación. Una clase B se utilizará en contactos urbanos sin público directo durante su aplicación. Y un contacto C se utilizará para usos forestales, mejoramiento de suelos y usos agrícolas. En este video tocaremos los tipos de tratamiento de filtración, de nitrificación, desnitrificación y oxidación. La filtración se encarga de hacer pasar el agua a través de un medio poroso con el objetivo de conservar la materia suspendida obtenida de los procesos de coagulación y floculación. Por lo tanto, el objetivo de la filtración es retener aquellos sólidos, partículas o microorganismos que no lograron ser retenidos en los procesos de coagulación. Como método de la filtración de agua tenemos a la ósmosis inversa. La ósmosis aplica presión en el agua para hacer pasar el agua a través de una membrana semipermeable y así poder filtrarla. La membrana permite que ciertas moléculas o iones pasen a través de ella por difusión. El índice de paso de las partículas depende de la presión osmótica, la concentración y la temperatura de los solutos. Las resinas de intercambio iónico son polímeros unidos a grupos funcionales. Permiten remover compuestos orgánicos como lo son el plomo, el cobre y el zinc. Uno de los principales equipos que se utilizan para la filtración es el filtro de arena a presión. Está compuesto por un
tanque con una cama de arenas que poseen una gravedad específica y un tamaño específico. Este tanque puede manejar diferentes volúmenes dependiendo de la partícula que se requiera tratar. Pueden ser manuales o automatizados. Entre sus ventajas tenemos reducción de sólidos en suspensión y otros contaminantes como metales traza, amoníaco, compuestos orgánicos volátiles, hierro y manganeso. Bajos costos de mantenimiento. Una eficacia del 90%. Operación y manejo sencillos. Sin embargo, también tiene desventajas como lo son velocidades pequeñas y grandes áreas de operación. De nitrificación. El proceso de nitrificación es la conversión aerobia de amoníaco a nitratos, utilizando bacterias quimio-autótrofas que toman energía de la oxidación de compuestos inorgánicos y se presenta principalmente por la acción de nitrosomonas y nitrobacterias. Las primeras transforman oxidativamente las formas amoniacales de nitrógeno en nitritos, mientras que las segundas, que son las nitrobacterias, continúan la oxidación de los nitritos hasta la formación de los nitratos. El proceso de desnitrificación es un proceso biológico que tiene lugar en ausencias de oxígeno, en el que el nitrato se transforma en nitrógeno gaseoso, que se incorpora a la atmósfera. Para una eliminación completa de nitrógeno se necesita que el nitrato pase al estado elemental del nitrógeno. Por ello, se debe de presentar en condiciones anóxicas con la acción de una población de bacterias heterotróficas desnitrificantes que usan los productos de degradación orgánica como fuentes de carbono y energía, y el nitrato como un aceptor de electrones, convirtiendo el nitrato por la vía nitrito, óxido nítrico y óxido nitroso a nitrógeno gaseoso elemental, el cual sale del medio acuático a la atmósfera, siendo así finalmente removido. Para el proceso de tratamiento de nitrificación y desnitrificación se llevan a cabo dos tipos de reacciones. En la nitrificación se emplean reacciones de oxidación y en el caso de la desnitrificación son reacciones de reducción. Cuando se emplean las bacterias autótrofas, que son en el proceso de nitrificación, utilizan como fuente de carbono para su crecimiento una fuente inorgánica, como por ejemplo puede ser el dióxido de carbono o el bicarbonato. Para el caso de las bacterias heterótrofas empleadas en la desnitrificación, utilizan como fuente de carbono para su crecimiento únicamente compuestos orgánicos. Tenemos como ventaja la eliminación del nitrógeno, así como también la eliminación de la materia orgánica sin necesidad de aportar oxígeno. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de los malos olores. Como desventajas tenemos que no se permite cerrar el ciclo del nitrógeno a diferencia de los procesos de recuperación. Tiene un costo de inversión relativamente elevado según el número de equipos que deban considerarse. El costo de explotación, que depende mucho del consumo eléctrico por aireación. Este consumo acostumbra a ser uno de los factores que limitan el sistema. La necesidad de control de causa de la gran cantidad de variables que intervienen en la composición del residuo, las cargas aplicadas, las diferentes poblaciones bacterianas, la temperatura, etc. El proceso sensible a la presencia de tóxicos e inhibidores, entre los cuales se da el mismo substrato durante la nitrificación.
Ya por último, la oxidación química comprende la oxidación de una sustancia con el objetivo de agrietarla o romperla para formar otras más fáciles de remover por otros medios, como lo son la absorción, la degradación biológica, la sedimentación o la filtración por membrana. En el caso de los procesos de oxidación electroquímica u oxidación anódica, son métodos utilizados para remover tanto contaminantes orgánicos como inorgánicos de aguas residuales de diferente origen. En estos procesos los contaminantes se destruyen por la oxidación anódica directa o la oxidación anódica indirecta del proceso. Este proceso utiliza la electrogeneración de los radicales hidroxilo producidos por la oxidación del agua en ánodos de platino, dióxido de plomo, dióxido de titanio o dióxido de estaño. Por su parte, la electrocoagulación es un proceso efectivo para desestabilizar finalmente las partículas dispersas en las aguas residuales. Generalmente se utilizan electrodos de hierro o aluminio en este proceso y cuando se aplica la corriente eléctrica, los ánodos producen iones de hierro y aluminio. Los iones que se generan en este proceso son buenos coagulantes y pueden hidrolizarse cerca del ánodo para producir una serie de intermediarios activados que son capaces de desestabilizar las partículas dispersas presentes en el agua. Estas partículas desestabilizadas se unen para formar flóculos, que son masas coaguladas de partículas generadas en el agua. Al mismo tiempo que ocurre esto, las pequeñas burbujas de hidrógeno generadas en el cátodo hacen flotar los flóculos formados, facilitando la separación de partículas del agua residual. Esta electrocoagulación se utiliza en el tratamiento de aguas de diferentes contaminantes en donde se utilizan electrodos de aluminio para la decoloración y remoción de compuestos fenólicos en aguas residuales que provienen de la industria aceitunera. También se llega a utilizar para remover colorantes de origen textil, donde la eficiencia de la decoloración fue hasta de un 92.5%. Otra es la oxidación prolongada, que es una variante de los procesos de lodos activados para el tratamiento biológico de aguas residuales en condiciones aerobias, es decir, que tiene presencia de oxígeno. Este tratamiento consiste en la degradación de la materia orgánica por parte de bacterias aeróbicas presentes en lodos de los reactores. Estas bacterias incorporan la materia orgánica a su metabolismo para generar nuevo tejido celular y mantener su actividad vital. Y durante este proceso, la presencia de oxígeno se consigue insuflando aire por medio de un compresor y un difusor de microburbujas ubicado en la base del reactor. Este sistema, además de airear y oxigenar, permite homogeneizar la mezcla de licor, evitando la sedimentación de los flóculos. Tras un tiempo, así podemos obtener por un lado los flóculos y partículas de mayor tamaño y por el otro un efluente clarificado final. En el caso de la oxidación total, a diferencia de la oxidación prolongada, en estos equipos se alimenta el agua residual directamente sin necesidad de tratamientos primarios o secundarios previos. El inconveniente de esto es que se va a requerir una mayor cantidad de energía para poder mantener la aireación y mantener la oxigenación dentro del tanque reactor. Además de esto, se sigue necesitando una decantación después del reactor de oxidación para poder separar los lodos y obtener así el efluente clarificado. Y tras un tiempo de retención en el reactor, el licor mezcla pasa al decantador secundario o a una segunda cámara donde se produce una separación de los sólidos y de los líquidos, obteniendo igual el efluente clarificado final y la sedimentación por gravedad en la parte inferior del decantador de los sólidos. Y los procesos de oxidación avanzada o procesos avanzados de oxidación se caracterizan por aprovechar la alta reactividad del radical hidroxilo como agente oxidante para oxidar la materia orgánica disuelta en el agua para su mineralización. En otras palabras, estos son procesos de oxidación de la materia orgánica a través de los radicales hidroxilos hasta convertirlos en dióxido de carbono y agua, o al menos compuestos menos peligrosos. Generalmente son utilizados para el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales cuando no son efectivos los tratamientos convencionales. O también se utilizan como complemento de estos para tratar a los contaminantes orgánicos más complejos que no han podido ser removidos. Ejemplo de estos son los contaminantes emergentes recalcitrantes, como lo son los fármacos, aditivos de la industria textil, cosmética y plastificantes. Pero estos procesos se hablarán mejor en otro video.